Bueno, hola, buenas tardes a todos. Esta es una nueva charla en el marco de los encuentros de reflexión y debate frente al COVID-19, situación actual y futuro. En esta oportunidad voy a estar conversando con dos jóvenes profesionales, pero con mucha experticia en su campo de aplicación. Se conocen entre ellos, tienen áreas de incumbencia laboral y estudios similares, y pueden, digamos, aportar un análisis un poco más macro sobre qué es lo que está pasando en el mundo en general y cómo la situación que se vive en términos económicos y de posibles inversiones a nivel mundial repercuten en la región. Entonces, lo que me parece oportuno es que vayamos desde lo general a lo particular y relacionar un poco la situación económica mundial y comparar algunos indicadores en Argentina y en la región. Y también creo, digamos, oportuno para sacar un poco la cabeza del pozo que estamos hoy teniendo y enfrentarnos a una realidad que no estamos tan acostumbrados a profundizar temas diferentes, porque siempre estamos detrás de la pelota y corremos en el día a día. Entonces, se me ocurrió convocar a Elsa Sánchez Labat primero, que ahora la voy a presentar formalmente, y a Francisco Urdines, que son dos profesionales que trabajan a nivel internacional y que pueden darnos un poco su visión sobre algunos temas que vamos a ir tratando. Voy a darle la bienvenida a Elsa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, está terminando su maestría en Administración de Empresas, de MBA. Somos colegas, Elsie, pero yo de una camada bastante anterior a la tuya. En la Universidad Católica de Córdoba, y ella es gerente de investigación de mercado industrial para América Latina en una consultora internacional. Y aprovecho ya también a presentar a Francisco Urdines. Estudió Francisco Relaciones Internacionales en Córdoba, es actualmente profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Hizo el doctorado en Relaciones Internacionales en Inglaterra, en el prestigioso King's College, y un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Pablo. Fuera de esta formalidad, le quiero contar a la gente que son gente de roca, son profesionales que a mi juicio tomaron la aventura de ir a desarrollar su capacidad de trabajo y de estudio en otros lugares, que es un desafío que tal vez hoy a muchos de nuestros hijos se les plantea por algún grado de inseguridad que tiene. Ellos lo hicieron hace mucho tiempo, y en virtud de eso yo quise traerlos y convocarlos a este encuentro para que nos den su punto de vista de acuerdo a los trabajos que vienen realizando y a las lecturas que están haciendo, porque están estudiando todavía formalmente y siguen su capacitación profesional. Gracias por estar y por el tiempo. ¿Está? Gracias. Sí, gracias. Vamos directamente a los temas. Te voy a pedir disculpas, Elsie. Primero voy a arrancar con Francisco, que nos va a dar un marco general. Después caemos, para hacerlo interactivo, voy a hacer algunas preguntas a Francisco y después entro con vos y vamos haciéndolo rápido, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Francisco, me gustaría que resumas un poco la situación del actual PBI de Argentina y ver cómo esto impactará, perdón, la pandemia impactará en esta situación actual y en las proyecciones a nivel nacional, porque estamos hablando justamente de que estamos tocando fondo en algunas cuestiones, con dificultades económicas que se viven en el país, y yo quisiera ver tu opinión y si tenés algunos indicadores comparativos con otros países de la región para ver cómo estamos, una especie de fotografía. Sí. Sí, bueno, este es un año impresionantemente difícil. Es imposible encontrar puntos de referencia, ¿no? Ni siquiera el año 2001 me parece que sirva, porque toda la región está en el mismo pozo y prácticamente todos los países del mundo están en ese pozo también. Y me parece que lo peor de la crisis vendrá ahora en el último tramo del año, entre noviembre y marzo de 2021. Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, va a ser, a mi parecer, el fondo. En Argentina, bueno, estos últimos días se renegoció el tema de la deuda, que era un tema clave,
pero el gran drama del país es que viene arrastrando una crisis económica hace ¿cuántos años? Es imposible saber. Desde el año 2000, Argentina tuvo 10 años de los 20 con contracción económica. Y no sé cuántos países del mundo tienen un desempeño tan pobre en ese aspecto. Podemos decir que las dos últimas décadas han sido de suma cero, perdidas. O sea, 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Y creo que eso refleja, digamos, al margen de las cuestiones políticas, porque quien está fuera de Argentina, como en mi caso, yo perdí un poco la fascinación por el hablar de la política partidaria y si es uno u otro el culpable. A mí me parece que los problemas de Argentina son muy estructurales y en general ambos lados, si se quiere, de la grieta, como se le llama hoy, repiten sistemáticamente un montón de errores. Yo creo que un gran drama de Argentina es que es un país muy poco competitivo comercialmente, que es un país que no logra exportar. Ahora después podemos hablar con él sí, un montón de temas respecto al tema energético. Y en ese sentido, si vos no lográs tener una balanza comercial superavitaria, generar ingresos de dólares, tampoco entran dólares por inversiones, este es un país que está permanentemente ahí al borde de déficit. Ahora el déficit fiscal es enorme y hay un enorme problema de balance de pagos que no sé cómo se va a resolver. Todo siempre se resuelve con emisión, ¿no? Eso genera inflación y esa fue la tónica de los últimos 20 años, pero tiene que parar. Entonces yo creo que lo interesante es pensar cómo esta oportunidad de tocar fondo, que fue la pandemia, puede servir quizá para parar un poco la pelota y pensar qué se puede hacer para ajustar algunas cosas de medio y largo plazo que te permitan por lo menos crecer sostenidamente. Si querés podemos hablar un poquito de eso. Ahora, la principal demanda de commodities, de lo que Argentina vende, que es soja y derivados del agro y carne, etcétera, vendrá de China. Yo creo que Argentina va a depender cada vez más de China, tanto en lo comercial como en oportunidades de inversión, hasta en oportunidades de crédito, diría, y eso también es un tema bastante sensible, digamos, el país tiene que adaptarse a ese escenario nuevo. Me parece que todavía no hay gran comprensión de lo que todo eso significa. Es un país que todavía está muy atado a la mirada del siglo XX, que es una mirada hacia el Atlántico, hacia Europa. Recuerdo el año pasado, cuando se celebraba el posible preacuerdo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Ese acuerdo está muy bien, yo creo que es un muy buen acuerdo, pero es un acuerdo que llega 20 años tarde, se demoró 20 años en negociarse, y hace 2 o 3 días incluso Alemania lo puso en cuestión, y parece que al final ni siquiera se va a firmar. Entonces, hay que empezar, me parece a mí, a generar, bueno, lo que tanto se dice, pero que efectivamente debe transformarse en políticas públicas, que es potenciar las economías regionales para que sean más competitivas internacionalmente. Es Yo algo ahí, que Chile hace muy bien. yo ahí te quería justamente hacer una consulta adicional. Vos ya lo nombraste, pero hay como una mala costumbre en nuestro país, que es que las situaciones de crisis habitualmente creemos que van a salir con el aporte habitual de los commodities del país, cuando en realidad esa recuperación económica es de corto plazo, porque realmente nosotros sobre los productos básicos estamos posicionados a veces en volumen, como lo estás explicando, pero yo noto que no hay un trabajo estructural serio para darle valor agregado digamos, a la materia prima de nuestro país para que pueda tener una generación de ingresos mayor. ¿Cómo ves vos la situación de Argentina? ¿En algo hemos mejorado o seguimos, como decís vos, con el reloj hacia atrás en muchas cosas? No, yo creo que Argentina, digamos, no debe renegar de sus ventajas comparativas, que es un país muy competitivo en todo lo que tenga que ver con agro y desarrollo ganadero, y bueno, últimamente el vino, algunos frutos finos, etcétera, limones en el norte. Ese tiene que ser nuestro fuerte, pero es importante, los países que han sabido generar diversificación de sus economías en el sector de servicios y mejorar
la calidad de vida de sus habitantes a largo plazo, como Australia, por ejemplo. Son países que han tasado fuertemente a estos sectores para poder redistribuir esos recursos en investigación y desarrollo, en el sector científico. Argentina podría ser una potencia global en biotecnología de alimentos, Claro. pero esos recursos generalmente tienen que venir de alguna parte, y vienen del lugar fuerte que tenés, que en el caso nuestro es el campo. Acá en Chile el fuerte del país es el cobre, y hay un fondo que se le llama fondo, bueno, tiene un nombre técnico un poco largo, pero es básicamente conocido como el fondo anticíclico, que consiste en una caja donde se ahorra todas las rentas que genera el cobre cuando el valor del cobre por tonelada está por encima de cierto valor, de cierto techo. Y a partir de ese excedente se tasa muy fuertemente y se ahorra para épocas de vaca flaca. Todo el mecanismo de fondos anticíclicos ha sido muy exitoso en otros países, y en Argentina podría serlo, porque lo que sucede generalmente es que cuando los commodities están fuertes, vivimos momentos de euforia económica y todo es para mañana. Yo viví en Córdoba con Elsie en un momento en el que la soja valía, no sé, 3, 4 veces lo que vale ahora, y hubo, me acuerdo, un boom inmobiliario enorme en la ciudad de Córdoba, y se notaba que había plata. Bueno, eso no se fue hace tanto, fue hace 10 años, habrá sido 2011, 2012, fueron años de mucho crecimiento del agro, porque el valor por tonelada era muy alto. Y ahora todo lo contrario. El año pasado también el petróleo tocó un piso, este año tocó el petróleo piso, con valores a futuro incluso negativos, y yo creo que es importante el tasar bien, pero el tasar para generar redistribución en otros sectores. Es decir, debe haber un sistema de incentivos muy claro, y en eso la ciencia juega un rol clave, ¿no? De tener un sistema científico importante, y que los doctorandos, doctores, postdoc e investigadores de los países tengan una inserción en el sector privado, una vinculación con las empresas, que haya investigación dirigida a la creación de patentes. Es todo un trabajo que demora tiempo, o sea, es plantar semillas que germinan a los 5 o 10 años. Así que Me es un gustaría trabajo largo. después volver sobre ese punto porque, digamos, viste que en el país se están viviendo algunas situaciones delicadas también respecto a la revalorización de nuestros científicos y la realidad de la inversión privada respecto a la mejora de algunas situaciones, pero vamos a dejarlo un poquito posiblemente para después. Quiero tratar con Elsa su experticia y hablar un poquitito del sector energético. Conocemos la importancia del sector energético para nuestra región y las dificultades que tuvimos años anteriores. Pero entiendo que hoy, digamos, más allá del contexto económico mundial, lo que se debería analizar para saber cómo estamos parados es visualizar si existen políticas a largo plazo en el sector estatal y privado. Esta es mi humilde mirada. ¿Cómo ves vos la planificación que se está haciendo en el sector público y en el sector privado para los próximos años, Elsa? Yo creo que este cisne negro, como se lo menciona, del COVID-19, un gobierno que comenzó su gestión en diciembre del año pasado, dejó inconclusas un montón de planificaciones. Entre ellas, desafortunadamente, entró el sector energético. No es de público o de mucho conocimiento en realidad, pero todavía no tenemos ni siquiera un organigrama planificado del sector energético de este gobierno. Y un tema de agenda principal que ocupa hoy a la política es el tema del congelamiento de las tarifas, que en junio se prorrogaron 180 días. ¿Esto qué significa? Que tampoco se le puede dar de baja o se le puede cortar el servicio a los usuarios que no han abonado, y esto el gobierno se plantea cómo va a pasar, qué va a pasar cuando se tenga que sacar el subsidio,
cómo se va a, digamos, reacomodar la balanza. Entonces, la planificación, como se dice en la jerga de la licitación, está en los papeles, es decir, está en una etapa muy preliminar. Falta mucho para desarrollar para que se comiencen realmente a concretar algunos de los planes. El tema de la energía, como de la minería también que mencionaba Fran antes, es que la licitación tiene muchas etapas, y como tienen uso de suelo y mucho estudio ambiental, demoran entre 1 o 2 años o hasta 5 o 7 años en obtener un permiso, una licencia para comenzar a explotar una tierra. Entonces, yo creo que sin duda va a estar todo encaminado a la inversión en petróleo y gas, pero también van a jugar papeles muy importantes lo que son las energías renovables, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero hablar hoy de planificación a largo plazo en política de Estado, este 2020 no va a pasar. ¿Y cómo juegan los precios mundiales en el sector energético? ¿Cuáles son un poco los valores para petróleo y gas? Y si se da una mejoría, esto puede ayudar a despertar un poco mayor interés para invertir en nuestra región y en Argentina propiamente dicho. Mira, como explicó Fran, el petróleo es un commodity. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un valor de referencia uniforme al tipo de crudo que sea, a en qué país se extraiga y con qué técnica se hace. Si se hace con una técnica convencional, que es la perforación vertical, o si se hace con técnica no convencional, como la de vaca muerta, por ejemplo, que es una perforación horizontal que requiere muchísima más tecnología y es mucho más costosa, pero es mucho más efectiva. El petróleo, para que la gente por ahí entienda, se negocia en crudo, en una unidad de medida que es un barril, que son 42 galones, que son casi 159 litros, ¿sí? Y hay 2 mercados de petróleo importantes donde se puede mirar el precio. Por eso uno dice, ¿cuál es el precio del barril? Bueno, depende cuál, en el sentido de que hay 2 mercados. Está el mercado de WTI, que es el West Texas Intermediate, que es el petróleo que se extrae en Texas y en Oklahoma, que está, digamos, cotizado en la bolsa de Chicago, y después está el crudo Brent, que ese es el que se extrae principalmente en el Mar del Norte, que cotiza en la bolsa de Londres, y es como mercado de referencia de los europeos. Estos 2 petróleos se diferencian en densidad y en cantidad de azufre. Se dice que el Brent es un poquito de mejor calidad que el otro, y lo que tiene el Brent es que refleja la necesidad de mercado con un poco de menor especulación. Es decir, garantiza de forma indirecta el acopio o el almacenamiento para los productores. Hasta el 2015, Argentina tenía como referencia el WTI, pero después del 2015 se decretó que va a haber un cambio y que ahora miramos el Brent. Eso fue una estrategia bastante buena, sobre todo si tenemos en cuenta lo que está pasando ahora con la guerra del precio del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, que quieren sacar a Estados Unidos, y eso a principio de año se armó la guerra de precios que hizo que el WTI cayera a menos de $10 el barril. Si hubiésemos nosotros estado tomando como referencia ese precio, hubiese sido una crisis fatal, mucho peor de lo que fue. El Brent bajó mucho, bajó a 26, pero no a menos de 10. ¿Sí? Hoy en día cotiza más o menos $2. Pero como estábamos hablando al principio, hay que dejar de especular con que el precio del petróleo va a subir, porque no va a subir. Las tendencias de los últimos estudios dicen que va a oscilar entre los 45 y los $50. No va a ir más allá de eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Buscar competitividad. ¿Cómo busco competitividad? Bajando los costos de producción. Eso es lo que tienen que hacer las empresas productoras ahora, y sobre todo en países como Argentina. Entonces, en mi opinión, el mayor inconveniente está en las perspectivas de mediano y de largo plazo, más que en el precio de referencia que yo tome, o cuál sea el marco de referencia del petróleo. La falta de demanda interna, la indefinición en la política hidrocarburífera son temas que uno por ahí dice, no le conviene al país migrar al gas,
tratar de copar mercados regionales como Chile, Uruguay, Brasil, por ejemplo, y dejar un poco de lado, o enfocarse en el petróleo a un precio sostenido. Y esta última estrategia es la que eligió Alberto Fernández, porque en mayo de este año 2020, Alberto Fernández dijo, a través de un DNU, que el precio de referencia local para el barril va a ser de $45, y mucho más, digamos, superior que el valor internacional. Ahora que está a 42, vos podés decir, bueno, no es tanto, pero cuando esta decisión se hizo estaba a 33. Entonces es mucho más alto el precio. ¿Esto para qué lo hizo Fernández? Justamente para proteger la producción local. Porque hay 10 provincias de Argentina que su economía depende de las regalías del petróleo. Entonces Fernández, ¿qué dijo? Bueno, ahora las empresas van a cobrar regalías en función a este nuevo precio de $45, y esto ¿qué va a hacer? Previsibilidad, por un lado, alivio de las cuentas fiscales por el otro, y un base de sustento a los trabajadores, porque no hay que olvidarse que esta pandemia, y sobre todo en el sector energético, ha dejado a mucha gente sin trabajo. Se han recortado al 50% las producciones. Entonces yo creo que hoy en día el país se encuentra más que nada en una etapa de esfuerzo de estabilización, digamos, política y económica, para después pasar recién sí a una etapa de planificación de inversión más a largo plazo. Te entendí. Querías aportar algo, Fran, me parece, en un momento, comentame. No, este es un tema interesantísimo, y también pienso que, volviendo a la cuestión del desarrollo estratégico de políticas de Estado, que Argentina tiene el potencial enorme de tener también muy buenas condiciones para desarrollo de parques eólicos, parques solares. En el norte, en Jujuy, este año, en junio o julio, se terminó de inaugurar el Parque Solar Chaucarí, que no sé si es muy conocido en Roca o en el sur, pero es un parque gigante, montado como a 4.000 metros de altura en la Puna Jujeña, que en parte fue desarrollado por 2 empresas multinacionales chinas, que yo las estudio muy de cerca, y es un caso interesantísimo, porque es un caso en el que se involucraron a 1.200 trabajadores en el proyecto. Ahora la energía ya está insertándose, digamos, al consumo de la región, y es una inversión excelente, que no contamina, cuyo precio no oscila. Ese tipo de proyectos pueden ser también una forma de aliviar la dependencia del sector hidrocarburífero que tiene Argentina, sobre todo para el consumo doméstico, ¿no? Para la nafta, el movimiento de autos, y eso que es tremendo, porque en Argentina todo se mueve en camiones, y aquí volvemos al tema de la falta de competitividad exportadora que hablaba antes. Buena parte de la infraestructura que tuvo Argentina, ferroviaria, etcétera, que se perdió toda, hace con que hoy, para llegar a los puertos, tengas que gastar una cantidad de dinero en camiones, que te hace es muy difícil competir, es casi imposible, ya con el tema del traslado en camión de 1.000 kilómetros de distancia. Son distancias que en otros países vas de norte a sur. Entonces, todo el tema energético a mí me encanta. Yo no soy especialista en energía como él sí, pero para mí es un tema transversal, que explica un montón de cosas, porque te explica costo de producción, te explica incapacidad de mejorar exportaciones, explica también deficiencias de infraestructura, hasta conflictos bilaterales. Argentina, él sí hablaba del tema del gas. Argentina ha tenido conflictos bilaterales con Chile, no sé si se acuerdan, Claro. durante el gobierno de Kirchner. Sí. Yo quería tratar ese punto, Fran, porque de hecho la capacidad digamos, de generación de gas de nuestra región, principalmente, es muy significativa. Lo que pasa es que nos falta la infraestructura correspondiente digamos, para poder darle valor agregado, como decimos, o atesorarlo, por llamarlo de alguna manera. ¿Vos estudiaste un poco ese mercado, Elsie, del tema del gas y la importancia que tiene en general, como vos lo planteabas, cada vez cambiar, pensar lateralmente y mirar un poquitito más la situación del gas en nuestra región y en el país? Yo creo que es la tendencia, pero por un lado pienso personalmente que es más de lo mismo con otro producto, porque el tema estructural
de cómo se manejan las políticas públicas junto a la macroeconomía, a mí eso hace que estemos limitados en tratar de diversificar nuestros recursos para ser más competitivos en varias áreas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos inversores internacionales, como es en el caso de Vaca Muerta, que si quieren después lo hablamos más en profundidad, pero cuando hay inversores internacionales, el tiempo apremia. Y acá justamente lo que no hay es previsión y planificación con un cronograma concreto, porque estos son programas de 5 a 10 años y acá en los cambios de gobierno todo lo que hizo el otro no vale, y uno tiene la herencia del otro y el otro la herencia del otro, sin entrar en cuestiones políticas, pero en definitiva todo queda inconcluso y todo queda en el medio. Entonces sí se dio una forma de diversificar también con energías renovables, lo que contaba Fran, de Jujuy, de Salta, del norte, con respecto a los parques solares. También pasa mucho con el litio, que hay muchas inversiones también, el precio del litio, la posibilidad de ese litio usarlo para baterías de autos eléctricos y comenzar con esa otra industria. Argentina está dentro del triángulo del litio, una de las mayores reservas de litio del mundo, y sin embargo no se explota como debería estar explotado. Sí, ni ¿no? se conoce casi. Exacto, entonces ahí se explica un poco que el problema no son tanto los recursos disponibles, sino cómo están gestionados, ¿no? Está muy bien. Hay un tema, Francisco, que lo tocaste tangencialmente, pero que lo conoces muchísimo porque lo estudiaste. Yo te he visto en algunas columnas de CNN hablar al respecto. Es la realidad de China en el tablero mundial y cómo ves la disputa con Estados Unidos hoy, porque ya está planteada la batalla a nivel tecnológico y financiero, en la búsqueda de ver de alguna manera cuál de las dos monedas son las rectoras a nivel mundial. Yo estuve viendo un poco de información, no tenía este dato y me llamó la atención, seguramente vos lo conocés. En este sentido, China tiene el 20% de la deuda americana. Y eso puede ser una amenaza en realidad, porque utiliza esa estrategia de colonización y está interviniendo en otras economías también. ¿Cómo ves esta situación vos? ¿Pensás que China puede tener una posición diferente a nivel de inversión en otros lugares del mundo y en Argentina, en sectores clave, por ejemplo? Hoy nuestro país sigue siendo un farol para que ellos puedan estar interesados como oportunidad de un mercado emergente para venir. ¿Cómo ves ese planteo? Bueno, el boom de inversiones chinas en el mundo empezó con fuerza en el año 2005. Hubo una política que ellos llamaron el going out, que era el salir al mundo. Las empresas chinas ya se consideraban lo suficientemente maduras para entrar en otros mercados, y fue exponencial y generó que países como en Brasil, en Chile, poco menos en Argentina, hasta el año pasado China se había convertido en inversor fundamental. Lo cierto es que China ha comprado mucha deuda norteamericana y tiene una interdependencia comercial enorme, a pesar de la guerra comercial, ¿no? Desde 2017 la guerra comercial ha generado mucha tensión entre los dos países, pero son muy interdependientes. Es decir, China exporta mucho a Estados Unidos y China le compra muchos productos a Estados Unidos. Y en relaciones internacionales eso se ha estudiado mucho, está probado empíricamente que eso en realidad reduce las probabilidades de conflicto armado, sobre todo de guerra. O sea que haya interdependencia no es tan malo, porque permitiría pensar que no va a haber nunca, o dentro de pocos años, un enfrentamiento directo entre los dos países. Es más barato para un país, o más fácil irse a la guerra con un país con el que no tiene ningún vínculo comercial. Y en ese sentido, las instituciones que se crearon para que los países puedan dialogar y puedan entenderse, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, como la Organización Mundial del Comercio, están muy flojas, muy débiles, muy debilitadas,
y ahora hay una especie de vacío, ¿no? Y en ese vacío lo que sucede es que tenés de un lado un presidente en Estados Unidos muy verborrágico, muy agresivo, y del otro lado un presidente, Xi Jinping en China, que tiene una política también muy nacionalista y mucho más asertiva de lo que fue en años atrás. Y eso genera colisiones, genera choques, y esto para nosotros, que estamos en América del Sur, es nuevo y nos cuesta, nos cuesta acomodarnos a ese escenario. ¿Por qué? Porque lo que generan estas dinámicas es que si estás bien con uno, en general el otro puede reclamar, y si está bien con el otro, uno puede reclamar. Entonces, para países como Argentina, es muy difícil mantener una política externa inteligente en la que se saque ventaja de una buena relación con Estados Unidos, que no vaya en desmedro de una buena relación con China. Ahí está el secreto, ¿no?, de la cuestión. China ha invertido mucho en Argentina, muchísimo. De hecho, muchas de las inversiones de energía que han habido en Argentina en los últimos años han sido de capitales chinos, algunas más famosas que otras, qué sé yo, las represas en Santa Cruz, de Barrancosa y Condor Cliff, que se politizaron mucho en su momento. Estuvo el proyecto para Tucha 3, que creo que está hoy en día muy parado, también un proyecto energético. Después hubo inversiones en el sector de hidrocarburos, había interés en Vaca Muerta, pero muy buena parte de la inversión china también ha sido, bueno, en brindar, o ver, más que inversión, ha sido en la presencia de los bancos políticos, que se les llama, que son bancos que pertenecen al Estado chino, que le prestan a otros estados. Argentina le han prestado mucho dinero estos bancos, que son dos, el Banco de Desarrollo y Exim Bank, para infraestructura. Todo el ramal del tren San Martín, por ejemplo, o la reconstrucción del ramal del tren Belgrano, se hizo con crédito chino. Y ha sido bueno, yo creo. Yo creo que ha sido bueno, hay mucha desconfianza, hay mucho miedo hacia el vínculo con China, porque es un país culturalmente muy distinto, es una autocracia, o sea, no es una democracia, pero es un país que ofrece una alternativa para la Argentina importante. Y lo interesante o lo importante también no es caer en extremos. La tapa de la revista Noticias de ahora, de estos días, es de las nuevas relaciones carnales de Alberto Fernández con China, y tiene un gorrito de arrocero. Sería un error, me parece a mí, que Argentina pase de las relaciones carnales que tuvo con Estados Unidos en los 90 a relaciones carnales con China en los 2020. Las dos políticas son muy arriesgadas. En general, lo importante para un país chico e intrascendente como Argentina a nivel internacional es poner los huevos en digamos, en distintas canastas. Y bueno, China se ha recuperado relativamente bien de la pandemia. A ver, en términos relativos, todos perdieron, ¿no? Pero en términos relativos, China salió mejor parado que Estados Unidos. La economía ya está reactivada. De hecho, algunos commodities como el cobre han subido un poquito. El petróleo también, lo mencionaba Elsie, en parte por la demanda china, que ha apostado a un programa de desarrollo económico ahora para levantar la economía después de la pandemia. Y ahí quizás está nuestra posibilidad de levantar un poquito la economía en el corto plazo, por lo menos hasta 2022, qué sé yo. Me parece que la ventana es esa. Esperar a que se recupere. Encima en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Eso te iba a preguntar, Fran. ¿Cómo ves vos, de acuerdo a lo que has estudiado y a la realidad, tal vez en términos de plataforma del Partido Demócrata, una nueva relación en caso de que ganen los demócratas en Estados Unidos respecto a China? ¿Qué pensás sobre eso? Sí, es un temazo, porque los demócratas, es curioso, porque seguramente pueden tener una relación un poco más amigable hacia China, por lo menos más dispuesta a negociar, reducir todas las tarifas que se han incrementado desde el 2017, en esto que se le llama guerra comercial. Es como desactivar una bomba, tenés que hacerlo muy de a poco, y va a demorar mucho tiempo, y va a traer fricciones también. O sea, no es algo que se va a terminar de un día para el otro, más aún ahora que el conflicto está muy volcado a
a la cibertecnología y al ataque contra las grandes empresas de telecomunicaciones chinas, Huawei, ZTE. Sí, la 5G, la famosa 5G. Sí, Claro. sí. Eso va a continuar, yo creo, independientemente del gobierno, porque es una amenaza estratégica para los intereses de Estados Unidos. Y también tampoco veo que el Partido Demócrata, por lo menos en el gobierno de Obama, haya tenido una política hacia América Latina donde América Latina era tan importante que digamos. O sea, yo creo que hace años que Estados Unidos ha dejado a la región en una especie de segundo plano y un poco olvidada. Y un poco la tesis que yo tengo, que es lo que estudio, es que China no ha hecho más que llenar vacíos. Se ha aprovechado oportunidades de los descuidos que ha tenido Estados Unidos para con su patio trasero, que lo fue históricamente. Y eso se vio muy claramente en la Argentina. Macri apostó a la llegada de inversiones de Estados Unidos y de países europeos, los famosos brotes verdes, etc. No llegaron nunca esas inversiones y quizá hubiera habido, esto ya es hablar hipotéticamente, no tiene tanto valor, pero estoy seguro de que podría haberse tenido una política un poco más estratégica para con China desde el comienzo. Macri empezó a darse cuenta de que China era importante después del segundo año de su gobierno, el tercer año de su gobierno. Los primeros años, incluso en la campaña, él era bastante crítico de todo este vínculo con China. Y me parece que se perdió un empujón ahí, porque probablemente eran los que estaban más dispuestos a invertir en ese entonces. Ahora, mira, la experiencia que hubo en Brasil, por ejemplo, que es un país que tuvo una crisis tremenda, que llega al día de hoy prácticamente, en el año 2014, es que cuando entras en crisis, las empresas que están desesperadas apremiadas por deudas, o muy endeudadas, o muy necesitadas de capital, son muy tentadoras para algunas multinacionales chinas. En Brasil se vendieron muchas empresas de capitales brasileros, también de capitales portugueses, estadounidenses, que estaban cansadas de la crisis en Brasil, se vendieron a capitales chinos. Y hubo una ola de inversiones chinas en ese país. Sobre todo, y esto es interesante para Elsi, los chinos, o sea, las empresas estatales chinas, para no hablar de los chinos, que es algo que no está muy correcto que digamos, Sinohydro, las Tres Gargantas, Sinopec, todas estas empresas energéticas han tenido también interés en el sector energético doméstico del país. O sea, no es que solo invierten en explotación y extracción de petróleo para que eso pueda luego ser exportado y consumido domésticamente en China. También tienen un gran interés en, por ejemplo, redes de distribución eléctrica. Trabajan en la última milla, me decís, eso no conocía esa información. Óptica también. Claro. Sí, represas, o sea, energía que se consume domésticamente. La energía que se produce en una represa no es exportable. Y ellos en ese mercado tienen siempre mucho interés. Han comprado, en Brasil compraron una empresa estatal, una empresa no estatal, pero una empresa gigante que se llama CPFL, que básicamente era la dueña de una red de suministros en un pedazo enorme de Brasil, que podía ser de 2 o 3 países en Europa. Bueno, lo que se vio entonces desde 2014 a la fecha, sobre todo el pic fue 2014, 2015, 2016, es que estas empresas chinas que tienen interés en la última milla o en la distribución, incluso en la generación de energía hidroeléctrica, invirtieron muy fuertemente, lucran con un mercado doméstico que es grande. Brasil tiene 200 millones de habitantes, Argentina tiene 40, no es poca cosa, lucran, están unos años y se van. Entonces yo no vería raro que eso sucediese en Argentina, no me parecería nada raro ni nada sorprendente. Lo han hecho en Chile incluso, que es un país más chico, así que no me parecería para nada sorpresivo que las empresas que le proveen de energía a los bonaerenses, por ejemplo, se venda a capitales chinos, a un consorcio donde hay empresas chinas. No sería nada raro. Bien, voy a volver a Elsa para traerla a la región y a la gran temática que es Vaca Muerta. El otro día hice una reunión, Elsa, con una diputada nacional, Graciela Andricini, una diputada de la provincia de Neuquén, Leticia Esteves, y un diputado de la provincia de Río Negro, Juan Martín,
y hablamos de la situación de Vaca Muerta, la pandemia, cómo afectó Vaca Muerta en cuanto a que hubo un parate, pero también al mismo tiempo me comentaron que tenían informaciones y datos de empresas que habían vuelto a operar y habían equipos que estaban rearmándose para poder seguir trabajando. ¿Cómo crees que se va a comportar a nivel internacional las empresas que ganaron las concesiones y el rol de YPF en las futuras inversiones que hay que hacer en el sector en Vaca Muerta? Bueno, es un tema complejo, pero por los contactos que nosotros tenemos con YPF, la realidad es que es un proyecto que si no se da en los próximos 10 años, se va a cancelar. Esto va a pasar por dos motivos principales. El primero es que hay otras fuentes alternativas de energía que, como venimos hablando, están tomando terreno. Si no se activa Vaca Muerta, corremos el riesgo de que los inversores decidan poner la plata en otro lado. Eso punto número uno. Y punto número dos, la otra razón es justamente lo que decías vos de las empresas internacionales que están involucradas en esta inversión. Los inversores tienen claramente una mirada distinta, en este caso a YPF. ¿Por qué? Porque ellos sí están mirando el precio del petróleo, porque ellos están exportando y su inversión está 100% ligada al precio internacional del crudo. Como en el corto plazo el precio del crudo no va a aumentar, como lo charlamos al principio, ellos están reevaluando invertir. Entonces, ¿qué tiene que hacer YPF? En pocas palabras, primero, decirle, acompáñame en el proceso, seamos optimistas, prometerle un aumento de producción, que es lo que le prometieron, y el plan de YPF, sin duda, es el mercado internacional. O sea, YPF tiene que exportar barril para que lleguen divisas, se equilibre la balanza comercial, tener liquidez para invertir, porque hoy no está en condiciones de tomar deuda. Entonces pasa con el petróleo como cualquier empresa. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa, necesito invertir y no puedo tomar deuda porque no me puedo comprometer a pagar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que bajar los costos y mejorar la eficiencia. ¿Esto qué significa? Producir más con la misma cantidad de recursos. Bueno, ¿cómo lo hago? Y acá es importante saber que YPF tiene que reestructurar la cadena de valor completa del petróleo. Y acá entran dos actores muy importantes que a veces no son tan tenidos en cuenta, pero el primero son las pymes neuquinas que están involucradas en esta gran inversión. Por la información que yo manejo, hay muy buenos acuerdos con las pymes, ya está definida la participación que van a tener, ya está todo aceptado, pero el segundo actor de esta cadena de valor y el conflicto, para mí, el punto neurálgico son los sindicatos. Hace poquito escuché una entrevista que se le hizo al vicepresidente de los no convencionales de YPF, que dijo que el conflicto con los gremios no está cerrado, no hay personas trabajando, y esto es en parte un poco triste, ¿no? Porque hay mucha voluntad política para esta inversión, hay mucha voluntad política para Vaca Muerta. Alberto Fernández dijo que Argentina dependía de Vaca Muerta para salir de la crisis del COVID. YPF tiene voluntad de empezar a activar equipos, y hay algunos equipos que ya se están activando, hay pequeñas empresas como Total, por ejemplo, que están trabajando, pero si no se destraba el conflicto con los sindicatos, no se va a poder avanzar. Y teniendo a los inversores que están esperando que se avance la producción, para que no llegue a volver a bajar el precio del petróleo y que a ellos no les convenga invertir y decidan invertir en otro lado, sea en un competidor de YPF, porque YPF también tiene este problema, que tiene que ser competitivo porque tiene empresas del mismo sector también compitiendo en el mercado. Entonces, estamos en este ciclo que es muy importante que se destrabe la negociación con los sindicatos. Si eso ocurre en lo que va de este año, que es el plazo que se pone, y ahí se empieza a mover, yo creo que en el 2021 se van a poder tener algunos avances y antes de los 10 años se va a salir. La verdad, sería no solamente para la región, sino también para el país, un avance importantísimo. Pero la verdad que el tema sindical sería para otra charla completamente aparte y diferente, pero bueno, es todo un tema.
Estoy de acuerdo en que da para una profundidad mayor este tema. Yo, digamos, visualizaba siempre sobre el sector y principalmente sobre Vaca Muerta, más allá de los intereses políticos de por medio, que las dos condiciones necesarias para que esto pudiera avanzar eran la seguridad jurídica, que estuvo a veces en el tapete como algo con dudas, y lo que vos planteás que es la realidad sindical. Pero vos sabés que paradójicamente, algunas veces que yo he escuchado a Pereira, que es el máximo responsable a nivel sindical en la región, él planteaba un escenario ante los propios trabajadores un poco diferente al que me estás comentando, con lo cual es una novedad lo que me estás diciendo de la información que manejan, porque él hasta te diría que tenía en algún aspecto discursos de avanzada. Fue uno de los primeros sindicatos que empezó a hablar del concepto de productividad, sabiendo obviamente que la ecuación de un trabajador del petróleo en términos económicos era monumental, pero a mí personalmente, sin conocer la profundidad del tema, me llamó la atención la avanzada renovadora que estaba planteando Pereira para la renegociación con empresas privadas y públicas. Así que yo esto lo tomo, lo que me estás diciendo, y es un tema delicado como para seguir evaluándolo, como decís vos, ¿no? Para ver cuál de las dos campanas son realmente ciertas, ¿no? Si hay Sí, voluntad o no. hay unos cambios que quiere hacer YPF y que el sindicato no está de acuerdo. Entonces hay algunas medidas previsionales bueno, que se están negociando y que están trabando esta puesta en marcha de la cadena de valor, porque YPF está en su peor momento financiero, deficitario de los últimos 20 años, y realmente necesita de Vaca Muerta y necesita reactivarse, aprovechando que ahora no está, que como decía Fran, aumentó la demanda de China y el precio del petróleo está subiendo, de a poco, pero está subiendo, se está manteniendo. Sería bueno que esto se logre destrabar en el corto plazo. Bien. Para cerrar con Elsa y darle después la palabra a Fran para que tratemos un tema y redondeemos la charla, te pregunto, hablamos algo de energías renovables, Fran lo marcó muy claramente como una oportunidad de mercado. ¿Vos tenés alguna lectura de Latinoamérica y mercados comparativos, Elsie, para decir acá hay un camino por delante para ir avanzando sobre energías renovables? ¿Cuál es la visión tuya del panorama actual y el futuro para Argentina? Hay un camino, pero es a largo plazo. Según el último anuario estadístico de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 73% de la oferta primaria de energía no es renovable, y es renovable el 27%. Si bien está menos afectado que el gas y el petróleo por la crisis del COVID, el sector de las energías renovables también fue bastante apaleado por esta crisis, sobre todo porque estamos en una etapa en que necesitamos inversión. No estamos en una etapa avanzada, estamos en una etapa preliminar, y para eso se necesita capital. Si bien hay estudios de consumo que nosotros hemos investigado, y que de acá a 20 años va a aumentar en un 70% la demanda de energía sobre fuentes renovables, estamos lejos de acá a 20 años, pero se ha intentado bastante en Argentina, sobre todo con el gobierno de Macri. Él lanzó un plan que se llamaba Renovar, que buscaba duplicar la potencia de capacidad instalada de fuentes renovables en el país. Sin embargo, la crisis que arrastrábamos y que ahora se agravó, las subastas se suspendieron. Bien. Pero en el caso de que esto se reactive, nosotros monitoreamos 33.000 millones de dólares en inversión en Argentina en el sector energético. Energético general, en renovables a más o menos el 20%, y el otro día estuve investigando un poquito más Río Negro y Neuquén, y ahí me sorprendí porque hay 5 billones de dólares, o 5.000 millones de dólares, puestos en inversiones en el largo plazo. Largo plazo, hablo 2022 para adelante.
El año que viene me parece que va a ser un año de definiciones en tanto a la planificación que hablaba al principio, como también en definiciones de qué proyectos van a entrar en el budget real y cuáles van a quedar para más adelante. En Neuquén me llamó la atención un nuevo parque eólico que está de la mano de la empresa de ABO o ABO, Wind Argentina, son 207 millones de dólares, y para junio del 2021 la empresa se comprometió por el sí o por el no. Y en Río Negro, el parque eólico Pomona, que está funcionando, que lo maneja Geneia, Sociedad Anónima, tiene proyectado una fase de expansión que es la tercera, y son 200 millones de dólares también, y son para el año 2021, igual que el otro, y va a adquirir 27 nuevas turbinas, y eso, digamos, contrae no solamente empleos, sino también inversión en I+D, que yo creo que es algo que Argentina necesita mucho, todas las empresas. Sin embargo, la inversión regional, en mi punto de vista, depende de la capacidad de la planificación estratégica del gobierno, junto a apoyo de políticas macroeconómicas alienadas con las tendencias de los mercados internacionales, y un juego que sea precio, impuesto, subsidio coherente, ¿no? Porque esas tres patas de precio, impuesto y subsidio son las que manejan el sector energético, y eso tiene que ser una política de Estado. Independientemente de lo que pase de acá a 4 años, se tiene que generar una política en la que se pueda diversificar el tipo de energía, si es renovable o no, y como decía Fran, poner varios huevos en distintas canastas y tratar de sacar el mejor rédito posible y el mejor retorno de la inversión posible. Perfecto, perfecto. Muy buena la data que estás dando. Yo no tenía esos números para por lo menos visualizar que hay un horizonte de presupuestario para el 2021 respecto al sector de energías renovables. Perdón. Para ir cerrando, quiero traerlo a Francisco a la región. Él conoce bastante la realidad de la fruticultura en general y, digamos, la importancia en mercados internacionales. Vos dijiste, Francisco, algo vinculado a las ventajas competitivas de Argentina en los segmentos regionales, pero a mi juicio yo creo que debemos trabajar mucho más en infraestructura para ganar mercados internacionales. Y sumarle lo que dijiste vos, que es el valor agregado, investigación, desarrollo para mejorar obviamente la calidad y para poder competir. Digamos, ¿cómo crees que estamos hoy y qué deberíamos optimizar o mejorar para posicionarnos de forma diferente? Es una gran pregunta, y lo tomo un poco en conexión con lo que decía Elsie de reducir costos. En Argentina, me parece a mí, a pesar de que estoy hace mucho fuera de Argentina, que no se habla mucho del tema portuario, o sea, no se habla la gente no está muy familiarizada con qué tan modernos o qué tan poco modernos son sus puertos, por dónde salen los productos. Si uno le pregunta a un roquense, a un neuquino, por dónde sale el petróleo que se exporta de Vaca Muerta, es por Buenos Aires, por dónde es. Ese tema es clave porque además estamos tan lejos de todo que hacer que los productos que extraemos lleguen al puerto hacen con que ya ahí el incremento sobre el costo final te saca del mercado. Por eso termina siendo más rentable y más conveniente para el productor terminarlo vendiendo en el mercado doméstico. Se aguantan los problemas que quizás tiene el mercado doméstico de inestabilidad, etcétera, pero es porque no están dadas las condiciones para poder exportar de manera competitiva. En el gobierno anterior, con todos los problemas que tuvo, yo creo que algo importante que se hizo, algo bueno que se hizo, fue empujar el tema de los túneles con Chile, ¿no? No es porque yo viva en Chile, pero desde que estoy acá vi la importancia enorme que hay, por ejemplo, el túnel de Agua Negra, que está a la altura de San Juan, sale por Coquimbo, ese está bastante avanzado el proyecto. Después hay uno más al sur, donde vos lográs sacar productos directamente a puertos chilenos, y esos puertos chilenos salen al Pacífico, ¿no? Llegás a Asia mucho más fácil. Capaz que esa es una alternativa. Nosotros todo el siglo XX nos proyectamos hacia el Atlántico, pero hoy en día quizá la alternativa sea lograr buenas conexiones para poder salir rápido por el Pacífico.
Bueno, lo mismo con los gasoductos, o sea, cuando se exporta gas desde Vaca Muerta de Neuquén a Chile es por el gasoducto del Pacífico, más al norte está el gasoducto Gas-Andes, es decir, toda la conexión con China, con Chile, para mí tiene que ser un trampolín para acceder al mercado más dinámico del mundo hoy, que es el sudeste asiático. Y hay que pensarlo así, de esa forma. Después el tema de la energía renovable es un tema enorme, digamos, con un nicho enorme, pero para consumo doméstico, es decir, es toda energía que se inserta en la red de consumo doméstico, y eso sería bueno, digamos, si uno tuviese una matriz en la que la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica aumenta en su porcentaje respecto al consumo doméstico, te libera margen para poder exportar los hidrocarburos que extraes, ¿no? Pero para eso necesitas dos cosas. Primero tenés que tener proyectos de inversión de energías renovables. Hay varios, en Chubut hay un potencial enorme, está el proyecto de Gastre, que es enorme. Hay muchos proyectos de parques solares en el sur con enorme potencial, pero todo está parado. Yo creo que el gobierno anterior empezó con mucho empujón y se quedó sin energía rápido en el segundo año, y después pasó lo que pasó, y ahora el foco fue puesto en renegociar la deuda, vino la pandemia, hace 4 años que esto está todo trabado. Entonces, por eso también creo que tiene razón Elsin, que incluso siendo nada, el próximo año va a ser un año de redefiniciones, porque se tiene que destrabar un montón de cosas que están ahí, están pendientes, ¿no? Pero bueno, lo de los túneles con Chile es clave. Yo creo que eso es mucho más rentable para Argentina que invertir en reformar, ampliar y mejorar algunos puertos que tiene en su costa atlántica. Y de hecho había interés en generar el financiamiento de parte del BID. Había sido un tema bastante tomado en serio, el túnel de Agua Negra. Ahora no sé cómo está ese tema. Creo que está bastante parado hace por lo menos un año y poco. Pero para mí esa es la forma de pensar, en corredores bioceánicos que te permitan rápidamente ser un canal de paso de productos que vienen del este, sea de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, y también toda tu producción que pueda salir por el Pacífico. Me parece que esa es el cambio de mente que hay que hacer ahora en los próximos años para lo que queda del siglo XXI, porque la economía y el motor de la economía va a estar ahí. Y nosotros hoy le damos la espalda a ese. Antes le dábamos la cara al centro de la economía mundial, que era Europa, era Estados Unidos. Hoy le damos la espalda al centro de la economía mundial, que es el sudeste asiático. De los, no sé, 10 puertos más transitados del mundo, al menos 5 están en China y probablemente 8 o 9 deben estar en Asia, quitando Rotterdam y algún otro puerto grande en Europa. Casi todos los puertos por donde pasa la mercadería hoy están en el sudeste asiático. Que son la puerta de entrada y que nos ayudaría a nosotros para llegar con productos regionales y con otro tipo de, digamos, de manejo para ganar nuevos mercados, ¿no? Siempre que, digamos, la cantidad digamos, de volumen pueda servir, porque viste que en los mercados asiáticos siempre tenés que llegar con muchísimo volumen, que a veces los mercados regionales no logramos abastecer, pero bueno, pero es un desafío, como lo planteas. Sí, lo que te dicen, claro, el problema, por ejemplo, de los frutos fijos en tanta demanda en China es que es tan poquito lo que se produce que no alcanza para una ciudad en demanda. Claro. China. Exacto. Pero eso se logra digamos, con inversión. A ver, Chile de vuelta, con todos los problemas que tiene Chile hoy, está envuelto en problemas, pero si hay algo en lo que ha sido exitoso este país es en la política de exportación hacia el Asia, y hoy es el principal exportador de cerezas a China del mundo, y eso hace 5 años no era así, Claro. Hace 7 años no era así, lo sé, me consta porque tengo alumnos estudiando el tema específico, y son gente que incluso, tengo un alumno en particular que es hijo de productores de cereza. Ha habido una inversión enorme en riego para evitar la helada, en frutales
que se adecuen a los gustos de los chinos, en reducir el transporte en frío para que eso llegue rápido a los puertos, Sí, incluso se exporta vía packaging, se exporta, tienen la suerte de que exportan justo en la época del Año Nuevo Chino, entonces eso llega en un momento en el que el precio está altísimo, eso les permite a veces darse el lujo de exportar vía avión, pero el mercado está ahí pidiéndote el producto. Entonces es cuestión de darle lo que el mercado te pide. Las manzanas es lo mismo, lo que pasa es que la manzana en el Alto Valle está tan... se ha quedado tan atrás y por mil motivos que exigiría una reinversión para adaptarla a los gustos, a los estándares de Asia, que de hecho no son tan altos como lo son en Europa incluso. Y ahí también hay una ventaja, que es que tampoco es que hay que adaptar tanto como si quisieras exportar a Alemania o a Bélgica. Claro. Pero necesitas mucho volumen, y para tener volumen tenés que tener enormes extensiones de producción, y para que el productor se arriesgue a tener enormes extensiones de producción, tiene que tener cierta certeza de que se le va a apoyar. Pasa un poco por eso. Bueno, gente, yo creo que hemos transitado algunos temas, seguramente nos quedaron, Elsie, algo más para poder redondear, pero lo voy seguramente a convocar en un nuevo encuentro con temario abierto nuevamente para seguir profundizando esta mirada un poco más global que tienen ustedes por su actividad, y que a veces a nosotros nos cuesta seguir ese camino. Así que yo quiero agradecerles, quiero felicitarlos por todo lo que están logrando. La verdad, a mí me da un placer enorme saber que gente de la edad de ustedes está trabajando, está conectado, porque sé que ustedes están en contacto para trasvasamiento de información, y eso es muy, muy interesante, y bueno, y es un orgullo también para gente del Valle que hayan proyectado un poco su desarrollo profesional, universitario en otros lares, como se dice, con la idea de seguir creciendo y aportando. Así que muchas gracias. Bueno, Pablo. Será hasta un próximo encuentro. Muchas Espero gracias. que les haya gustado, y Gracias vamos a difundir un poco esta actividad. Después les paso cuando va a estar subida en el canal de YouTube, que seguramente va a estar este domingo, si llego con todo, y le informamos a la gente para que se interiorice y pueda ver la charla. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Muy amable, muy amable.